Bendiciones, hermanos de cielos abiertos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero traer una enseñanza muy buena de parte de Dios que habló a mi vida y que seguramente va a hablar a tu vida también. Y hoy les quiero hablar de los silencios de Dios, de por qué ocurren y por qué a veces Dios se queda en silencio y no responde de inmediato nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras peticiones. Ahora lo vamos a ver con la palabra. Antes les quería leer algo, compartir algo. Dice, en el ámbito de la expresión sonora, el silencio, obviamente, es una ausencia de sonido. Sin embargo, que no haya sonido no siempre quiere decir que no haya comunicación. El silencio es igual de importante que el sonido, porque sin sonido no se pueden hacer silencios en las canciones. Y sin silencios, las canciones, claro, irían muy rápidas, que el cantante no tendría descanso para poder respirar, ¿no? Entonces, comúnmente el silencio sirve de pausa reflexiva tras una comunicación para ayudar a valorar el mensaje. Porque si yo estoy hablando con una persona y hablo, y no hago un parate, no hago una pausa, no estoy entendiendo el mensaje, lo que la otra persona me está queriendo decir. Por eso, como dice acá, a veces los silencios no quieren decir que no haya comunicación. A veces un silencio quiere decir más que lo que yo por ahí estoy queriendo decir con mis palabras y hablando. En medio de nuestras necesidades, a veces los creyentes aprendemos, ¿no?, de los silencios de Dios. Y Dios, cuando está en silencio, no quiere decir que se haya alejado de nosotros, sino que Él está probando de que haya una relación buena para con Él. Porque a veces la no rápida respuesta de Dios hace que nosotros nos alejemos, no oremos tanto, no lo busquemos como de continuo. Y Él quiere ver que esa relación, eso que nosotros decimos de amar a Dios, de buscarlo, de seguirle, realmente es así. Entonces a veces Dios nos prueba por medio de los silencios. Si vamos a la palabra del Señor, en Habacuc, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Uno de los problemas que más inquieta al ser humano y a todo creyente es cuando uno va a orar al Señor, no le hace una petición y el Señor no responde de inmediato. O por ahí responde, pero no lo que nosotros deseamos, sino lo que está en su voluntad. Y entonces, a nuestro modo de ver las cosas, de que Él no responde de inmediato, o lo que nosotros deseábamos o queríamos, lo tomamos como un silencio, como que el Señor, nos bajó la ventana y dijo: basta. Pero no es así. Como consecuencia, claro, lo que nos pasa a nosotros como consecuencia es que si nosotros teníamos fe y confiábamos en Dios, al no haber respuesta de Dios de inmediato, o no haber esa respuesta que yo quería o deseaba, esa fe que yo tenía, esa confianza que tenía en Dios, se pasa a convertir en duda.
en incredulidad, en desaliento para nuestra vida. Y eso para Dios es tremendo, porque nosotros tenemos que creer en Él, en su palabra. Aunque no veamos la obra de Dios cumplida de inmediato o ya en nuestras vidas, pero nuestra fe debe mantenerse activa. ¿Ves por qué les decía que Dios a veces acude a los silencios a nuestras vidas? Es porque Él quiere saber si realmente hay una buena búsqueda en Él, si realmente esa fe que nosotros decimos tener está en los momentos de mayor necesidad. Y les hago una pregunta: ¿acaso el oído de Dios se ha cerrado o su mano está paralizada? No, para nada, hermanos. El silencio de Dios, el hecho de que Él no intervenga de inmediato en nuestras vidas como nosotros querríamos, deseábamos, no quiere decir que Él esté ausente, no. Él siempre está presente durante un examen, pero Él permanece en silencio. Porque como dice la canción que nosotros tanto cantábamos en la iglesia, que era alaba a Dios, alaba, que el maestro queda en silencio porque Él está trabajando, y Él está trabajando a mi favor y a tu favor, querido hermano, pero Él permanece en silencio porque está trabajando a favor de usted. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, de la Biblia que hicieron que el Señor permaneciera en silencio. Si vamos a Éxodo, el capítulo 32, vamos a encontrar acá el pueblo de Israel y que Moisés los había obviamente sacado de la tierra de Egipto, ¿no? Y en Éxodo 32 vemos la situación en donde Moisés subía, iba al monte y hablaba con el Señor y se quedaba en la presencia del Señor hablando con él por varios días. Y abajo en el campamento solo había, ¿qué había debajo del campamento? Silencio. Y un silencio no de 1 o 2 minutos, era un silencio largo, muy prolongado. Los días pasaban y la gente ya no sabía qué pensar, miraban arriba y Moisés no aparecía. Era un silencio abrumador, desesperante, ¿no?, para los israelitas. Entonces, como los israelitas veían que Moisés no descendía del cielo, ¿qué hicieron? Se juntaron y fueron hasta Aarón para ver si podían encontrar a alguien que los ayudara, que los dirigiera. Vamos al Éxodo 32, versículo 1, y dice: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué es lo que le sucedió a ese tipo, a Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Claro, como Moisés no descendía de la presencia de Dios y no tenían a nadie que los dirigiera en esos momentos, no encontraron la mejor manera que ir a Aarón y decir: vamos a hacer dioses, algo. Y es allí donde hicieron el becerro de oro. Entonces hubo un consenso en el pueblo, porque ya no podían esperar más. Estaban nerviosos de tanto esperar. Entonces, luego de eso, el pueblo de Dios construyó un
un becerro de oro, ¿a quién adorarían? ¡Qué locura para el Señor! Y entonces Dios, ¿qué quiso hacer ver con este silencio? ¿Qué quiso mostrarle a los israelitas? Dios quiso revelar que había idolatría en su corazón, porque Moisés estaba en la presencia de Dios. Y claro, ellos no pudieron esperar. ¿Y qué mejor que hacer idolatría, hacer un becerro de oro para adorar? Eso para Dios es lo peor que hay. No podemos hacer de imágenes, de idolatría, de nadie. Y la falta de respeto, la rebelión, porque era alguien, una autoridad que Dios había puesto a Moisés para guiar al pueblo de Israel, pero ellos no esperaron, hicieron de las suyas. Y ahí es donde no esperaron el silencio de Dios, se apresuraron. Y eso no estuvo para nada bien ante los ojos de Dios. Si vamos a otro ejemplo de la Biblia, vemos al rey Saúl. En 1 Samuel, capítulo 13, del versículo del 5 al 14. Se los voy a leer. Dice: los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3.000 carros de guerra, 6.000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Mixmas, al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones que habían sido dadas por Samuel. Pero aún así, Samuel no llegaba. Y Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel y Saúl lo sale a recibir. Pero Samuel le pregunta: ¿qué has hecho? Saúl le contesta: vi que los hombres me abandonaban y que tú no llegabas como lo habías prometido y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal. Y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado yo mismo a ofrecer la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor no habría establecido tu reinado sobre Israel. Claro, si hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. El relato, ¿no? Acá, como vemos en Samuel, en 1 Samuel, dice que Saúl esperó. Pero ¿qué pasó? No esperó lo suficiente, porque dice: los hombres me abandonaron, los filisteos ya están preparados para la guerra, Samuel me dice que va a venir y no aparece.
no vio mejor cosa que hacer holocausto. Que hacer holocausto en vez de poner la fe en marcha y de esperar los tiempos de Dios. Y de esperar en Samuel, que él le había dicho que esperara ahí en Gilgal, que él iba a ir. Pero no esperó. Quiere decir que no obedeció lo que Dios le había dicho. Él dijo, basta de esperar, tengo que hacer algo. Y hizo lo que no debía haber hecho, lo cual le costó el ser desechado por Dios y perder la unción que de Dios, que de Él había recibido. Y el relato cuenta que Samuel aparece justo cuando Saúl estaba ofreciendo holocausto. Entonces, qué terrible este relato cuenta cuando no sabemos esperar los silencios de Dios y nos apresuramos y nos metemos nosotros ahí en el medio y queremos solucionar las cosas y es ahí cuando hacemos lío. ¿Y qué hubo en el corazón de Saúl? Hubo apresuramiento en vez de fe, en vez de confiar en Dios y lo que Samuel le había dicho. No esperó el tiempo. A veces nos pasa que como aún no esperamos los tiempos de Dios, vemos que la situación cada vez se nos va complicando en nuestras vidas, que cada vez se nos hace más difícil. Entonces no esperamos los tiempos de Dios y hacemos de las nuestras y a veces nos equivocamos. Y sufrimos después las consecuencias de haber pecado, de no haber hecho lo que Dios quería y no haber esperado los tiempos de Dios. Él fue desobediente, se trató de justificar, pero eso para Dios fue no haberle obedecido. Dios bendice, Dios restaura, Dios perdona, pero cuando somos sinceros ante Él y confesamos con total sinceridad nuestros pecados, pero si no como Saúl, Dios no puede bendecirnos, hermanos. Y es allí cuando Saúl escondió su pecado, como fue que en el versículo 14 dice, pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. Pero él, como dice, tú no obedeciste al mandato del Señor. Entonces él tuvo que perder su reinado, porque no obedeció al Señor. Miren cómo podemos pagar la desobediencia, no obedecer al Señor, el no esperar los silencios de Dios. Como decíamos anteriormente, en todo silencio Dios está trabajando a nuestro favor. A veces la espera desespera, pero es allí cuando Dios se toma su tiempo. Y Dios, hermanos, nunca llega tarde, nunca se adelanta, nunca se atrasa. Él llega justo en el momento preciso, llega Dios. Solo hay que esperar. Y a veces es difícil, nos cuesta, hermanos. Y Dios quiere, ¿no? En medio de esos silencios que se hacen muy largos en nuestra vida, Él con eso prueba realmente qué hay en nuestro corazón. Y más que nada para que nosotros sepamos qué es lo que hay, si hay un verdadero amor genuino, una verdadera búsqueda en Él, a fin de poder corregir eso que a Dios no le agrada, ¿no? Y poder ser transformados, porque a veces los silencios de Dios y cuando Dios no obra en una determinada prueba, en necesidad, es porque hay algo en nuestras vidas que impide que Dios actúe y obra a nuestro favor. A veces nos estamos equivocando o algún pecado, hay algo que nos separa de Dios
de que Dios pueda obrar a nuestro favor. Entonces a veces Dios tiene que hacer un silencio, porque quiere que escuchemos su voz y que nos podamos arrepentir de esos malos caminos que por ahí no son agradables a Dios. Los tiempos de espera no son tiempos calamitosos y de una tortura divina, sino que todo silencio tiene un propósito divino para cada uno de nosotros. Vamos a otro ejemplo de la Biblia, que lo encontramos en Marta y en María, que eran las hermanas de Lázaro. Vemos en Juan, capítulo 11, ¿no? Que encontramos el relato de la enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro, que fue el amigo de Jesús, ¿no? Bueno, el relato, ¿no?, habla del extraño comportamiento que tuvo Jesús, de que no fue a sanarlo, ¿no?, de inmediato, porque Dios es un Dios que opera con propósitos. Dios no opera al azar, no opera mágicamente, rápidamente. Dios es un Dios de propósitos. Y en el capítulo 11 de Juan, en el versículo 6, dice que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Quiere decir, Jesús se quedó 2 días más donde él estaba. No fue de inmediato a sanarlo, pero todos, claro, hubiéramos pensado que Jesús iba a salir corriendo, ¿no? Apenas oyó de que su amigo Lázaro estaba enfermo, ¿no? Pero sin embargo, Dios a propósito y con un propósito se detuvo e hizo silencio. Si vamos al versículo 21 del mismo capítulo 11, dice que cuando María lo vio, le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y después Marta también se lo dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiese muerto mi hermano. Pero ¿qué fue lo que Dios quiso mostrar con ese silencio, con esa aparente demora en su obrar? Él quería probar el corazón de Marta, el corazón de María. Quería probarlo y saber que Él nunca llega tarde, hermanos. Dios no llega tarde, Él llega justo a tiempo, como decíamos. Pero a veces el esperar nos desespera. Queremos que Dios sea mágico, sea automático como el microondas, sea todo rápido. Estamos pasando por una enfermedad o algún familiar tiene algún problema o problemas económicos o falta de trabajo. No sé, solo Dios sabe lo que cada uno como creyente está afrontando en su vida. Pero Dios es un Dios de silencios. Y cuando Él está en silencio, está trabajando a mi favor y a tu favor, hermano. No se desespere. Como ellos hicieron en la Biblia, que les estuve contando anteriormente. Porque la pueden pagar mal después. Y Dios quería probar el corazón de Marta, de María, para saber que Él nunca llega tarde, Él tiene todo bajo control, nada se escapa de sus ojos y de Él. Queridos hermanos, vamos a ver por qué Dios tiene a veces que utilizar esos silencios en nuestra vida. Primero, para que aprendamos que el obrar de Dios siempre viene de los silencios y a veces de un silencio prolongado. A veces Dios quiere obrar, Dios nos quiere sanar, nos quiere bendecir, pero a veces no es en nuestro modo, no es como nosotros deseamos.
nosotros deseamos algo, pero Dios sabe qué es lo que realmente nuestra vida, nuestra alma, lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y Él siempre nos da lo que necesitamos, lo que es justo para nosotros. Y a veces el obrar de Dios es silencioso. No lo vamos a poder entender. Se toma su tiempo. Pero porque Él quiere darnos lo mejor para nosotros. Segundo, para que nos demos cuenta de aquellas cosas que tienen que ser cambiadas en nuestro corazón. Porque hay cosas que tienen que ser cambiadas en nuestro corazón. Y a veces que hay fallas, hay errores, hay cosas que estamos haciendo que no son de agrado para Dios. Entonces Él tiene que poner un silencio en nuestras vidas. Que a veces ese silencio pareciera que Él tomó distancia, se alejó de nuestras vidas. Pero no es que se alejó. Pero es que Él quiere que aprendamos una lección, que cambiemos, que nuestra vida sea transformada y que dejemos todo aquello que impide el obrar de Dios en nuestras vidas. Tercero, para que nos demos cuenta que a veces somos apresurados y que solo nos interesa la bendición en vez de aprender la lección espiritual. A veces somos apresurados en la vida, queremos todo rápido y como Dios no nos contesta, nos ponemos nosotros en el medio y vamos nosotros ahí, adelante, en vez de esperar en Dios. Dios quiere ver nuestro corazón, si amamos más las bendiciones o al Dios que nos bendice. Por eso la palabra dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, que lo demás va a venir por añadidura. Así que no nos apresuremos en que Dios nos bendiga, sino busquémoslo a Él primeramente, que las bendiciones vendrán solas a nuestras vidas. Cuarto, para que nos demos cuenta si hay una fe genuina en Dios. A veces decimos tanto creer, confiar en Dios, pero viene una situación y nos desesperamos y vemos que Dios no actúa, que Dios no llega, como le pasó a Saúl, y entonces nos metemos nosotros en querer hacer cosas que para Dios son desobediencia. No, hermano, confiemos en Dios, tengamos fe, sigamos hacia adelante. Y para realmente que nosotros, quinto, nos demos cuenta de que Dios está en control de todo lo que estamos atravesando. Dios no se olvida de ustedes. Dios es un Padre amoroso. Es un Padre que está al control de todo. En estos tiempos por ahí hay personas que dicen: Dios, ¿dónde estás? Mira lo que estamos pasando. Mira lo que el mundo está atravesando. Pero tranquilo, hermanos, que Dios está, el Maestro está en medio del examen, pero está en silencio, porque Él está trabajando a tu favor, hermano. Hermanos, vamos a orarle al Señor. Hasta aquí la palabra. Espero que hayan entendido por qué a veces Dios nos hace atravesar por silencios. Él quiere ver nuestro corazón y que nosotros mismos nos demos cuenta realmente cuánto amor, cuánta espera, cuánta fe, cuánta búsqueda genuina hay de nuestra parte hacia Dios. Por eso, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a obedecerle y a esperar en esos silencios de Dios, porque Él en su tiempo llega, en su tiempo obra. Él no abandona a sus hijos, a los que le buscan de todo corazón. Así que, hermanos, acompáñenme en esta oración. Señor, gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por siempre a través de tu palabra
hablar a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, que recibimos, Señor, pueda trabajar en nuestra vida, Señor, y que podamos entender, Señor, de los silencios tuyos, Padre, que no caigamos en el apresurarnos, Señor, en el querer las cosas rápidas, Señor, que después nos hacen errar al blanco y salirnos de tu voluntad, Padre, Señor. Te pido, Jesús, que no olvidemos nosotros, Señor, que los tiempos de silencio que tú, Padre, permites en nuestra vida es para poner de manifiesto, para que podamos ver qué es lo que hay en nuestro corazón, Jesús. Para que podamos corregir, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a cambiar aquello que no te agrada, Padre Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la alabanza, Señor, porque tú eres grande y tú eres poderoso, Señor. Y tú nos amas, Señor, y tú por medio del silencio estás trabajando a nuestro favor para bendecirnos, Señor, para darnos más aún, Señor, de lo que nosotros, Señor, esperamos, Señor. Porque cosas que ni oído yo ni subieron al corazón del hombre es todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Si sabemos esperar los tiempos correctos, Señor. Si sabemos esperar aún en medio del silencio. Bendice a mis hermanos, Señor. Tú conoces cada petición y lo que hay en su corazón, Señor. Todo te lo entregamos a ti, Señor. Y sé que tú harás conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, queridos hermanos, y espero que esta palabra la puedan llevar en su corazón. Todas las bendiciones, hermanos, y los amamos.